Bien, bueno, entonces damos comienzo a la clase de hoy, en donde el tema es arreglos unidimensionales y multidimensionales. Sabemos que un arreglo es una colección inmutable, finita y homogénea de elementos. Entonces le vamos a preguntar, por ejemplo, Andrés, ¿estás? ¿Ardanes, Andrés? ¿Ardanás, Andrés? ¿Qué significaría, si estás, Andrés, hazte presente? ¿Qué significaría, por ejemplo, que es inmutable, Andrés? ¿Qué te parece a vos? Si abrís el micrófono, ¿por qué un arreglo es una colección y decimos que es inmutable? Eh, por eso sí que es inmutable porque se lo define y no se puede ser alterado después, ¿no? Exactamente. Cuando uno define el tamaño justamente del arreglo, ¿sí? En ejecución, hablamos que creaste una rutina en donde creas un arreglo de determinado tamaño, ¿sí? De determinado tipo, y eso, una vez que están en ejecución, no se puede modificar. Exactamente, por eso es inmutable. ¿Tá? Una vez que ustedes crean un arreglo de una determinada dimensión, de un determinado tamaño, no se puede modificar. ¿Sí? Muy bien, Andrés. Le vamos a preguntar ahora a Paula, ¿por qué le parece, Paula, que es finita? ¿A qué se refiere que un arreglo es una colección? Inmutable y finita. ¿Qué te parece, Paula González? ¿Estás, Paula? Sí, lo estoy pensando porque tiene una cantidad de espacios limitados. Exactamente. Es decir, que cuando vos creas el arreglo, determinás el tamaño del arreglo, las posiciones que va a tener. ¿Sí? Exactamente. Es decir, que a diferencia de una colección, ¿se acuerdan que ustedes vieron colecciones en la primera parte? Si bien ahora lo vamos a ver después más adelante, formalmente también. En el caso de un arreglo, en el caso de una colección, yo podía crear la colección y meter elementos, ¿sí? Los elementos que quisiera, y podía, si quería, eliminar. Entonces ese arreglo, ¿sí? Podía modificarse. Esa colección, la colección es inmutable y no es finita. En el caso de un arreglo, no. ¿Sí? Es decir, justamente lo que dice Paula, es que cuando creo un arreglo tengo que establecer el tamaño de elementos que va a poder guardar. Exactamente. Por eso decimos que es finita. Muy bien, Paula. ¿Y qué significará homogénea, Gonzalo Cabrera? ¿Está, Gonzalo? ¿Por qué te parece a vos que decimos que es homogénea? Porque Gonzalo Cabrera. almacena el mismo tipo de datos. Exactamente, ¿sí? Entonces, con esos tres conceptos, nosotros ya sabemos que a la hora de crear un arreglo, ¿sí? Tenemos que establecer el tamaño y el tipo de elementos que va a guardar, ¿sí? Entonces, si nosotros creamos un arreglo para guardar enteros, y bueno, ese arreglo solamente nos va a permitir guardar ese tipo de elementos. Si creamos un arreglo para guardar, por ejemplo, string, solamente vamos a poder guardar elementos de tipo string. Si creamos un arreglo para guardar, por ejemplo, autos, solamente vamos a poder guardar autos. Perfecto. Entonces ya ahí tenemos una idea, esa están afinadísimos, de lo que sería un arreglo, ¿no? Si bien ustedes tienen en el aula el material teórico, ¿sí? Acerca de arreglos, para no aburrirlos con la presentación, vamos a ir entre todos dando la definición y viendo cómo se implementa esto y el comportamiento que tiene un arreglo en memoria. Entonces, si yo tengo que crear un arreglo dentro de una clase, ¿en qué lugares podría tener un arreglo? A ver, ¿en qué lugares podría poner un arreglo? ¿Podrían aparecer en dónde? Por ejemplo. Los métodos. En los atributos. En los atributos. Todos están acertados, exactamente. Yo podría tener atributos de una clase que sean arreglos, ¿sí? Por ejemplo, podría tener que un auto tiene un arreglo de ruedas, por ejemplo, de 4 ruedas, ¿no? O sea que los arreglos podrían aparecer como atributos, podrían aparecer como locales dentro de un método, también,
o podrían estar como parámetros de un método, tranquilamente, o de un constructor, ¿sí? O sea que, así como las variables, ustedes las pueden tener como atributos, como parámetros de un método, o locales a un método, con los arreglos pasa exactamente lo mismo. Exactamente. Ahora bien, entonces, cuando vamos a trabajar con arreglos, podemos hablar de lo que sería la declaración, ¿sí? De dos conceptos, que es la declaración y la creación, ¿sí? E incluso podemos hablar también de lo que sería la inicialización. Tres conceptos que van de la mano. ¿A qué nos referimos con declaración? Con declaración nos referimos a cómo declaramos que vamos a tener un arreglo, ¿sí? Unidimensional, por ejemplo, de enteros. ¿Cómo digo que voy a tener un arreglo unidimensional de enteros? Ustedes saben, por si no lo saben, cuando hablamos de arreglos, ¿sí? Pueden ser unidimensionales, es decir, vectores, ¿sí? Un arreglo podría ser así, más prolijito, ¿no? Podría ser un vector, ¿sí? Podría ser bidimensional, es decir, podría ser una matriz, por ejemplo, ¿sí? Acá tengo un arreglo bidimensional, miren qué hermoso pulso que tengo, con mouse, ¿tá? Acá tengo una matriz que tiene 3 filas y 4 columnas, por si no se dan cuenta, ¿no? Un arreglo podría ser también bidimensional irregular, es decir, yo podría tener un arreglo de esta forma. Podría tener un arreglo que tiene 3 filas, a ver, lo voy a hacer así, es un arreglo bidimensional irregular, fíjense, ¿ven? Acá en este caso tengo un arreglo que tiene 3 filas, pero por ejemplo la primera fila puede tener 3 columnas, la segunda fila podría tener 4 columnas, ¿sí? La segunda fila, y la tercera fila podría tener 5 columnas, por ejemplo, ¿sí? ¿Estamos? Y eso también es un arreglo, ¿tá? Solamente que es bidimensional. E incluso puedo tener arreglos de más de 2 dimensiones, ¿sí? Un cubo, por ejemplo, yo lo puedo representar con un arreglo multidimensional. Tranquilos, ya vamos a llegar ahí. Entonces, cuando hablamos de arreglos, nos referimos en general a vectores, matrices, ¿sí? O arreglos de 3 dimensiones, ¿sí? De 4 dimensiones, y ya ahí, cuando hablamos de más de 2 dimensiones, podemos decir que son multidimensionales. Entonces, en la declaración, nosotros vamos a decir qué tipo de arreglo vamos a crear, ¿sí? Si es unidimensional, si es bidimensional, si es tridimensional, ¿no? ¿Y cómo hacemos una declaración? Es igual que las variables. Primero, ¿qué ponemos? El tipo de dato que va a contener, ¿sí? Primero que ponemos es qué tipo de dato va a contener el arreglo, el identificador, es decir, qué nombre le voy a poner al arreglo, y lo segundo, la dimensión, ¿sí? Si es unidimensional, si es bidimensional o si es tridimensional. Vamos a empezar con los vectores, ¿sí? Vamos a empezar con los vectores. Entonces, en la declaración, o sea, cuando ustedes van a crear un arreglo, ¿sí? Lo primero que hacen es declarar, decir, mira, yo voy a tener un arreglo, ¿sí? De determinado tipo, con determinado nombre y de determinada dimensión, ¿ok? Supongamos que nosotros queremos crear un arreglo unidimensional, vamos a suponer esto, ¿sí? Esperen que voy a tratar de hacerlo lo más recto posible. Supongamos que queremos crear un arreglo unidimensional y queremos guardar acá, siempre se acuerdan que nosotros imaginamos a los arreglos como una caja, cajón, usen la imaginación, este es un cajón, los separadores de cada cajón, bien, y quiero guardar enteros ahí, números enteros, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Y bueno,
sería el tipo, supongamos int, el nombre, qué sé yo, números, ¿y qué dimensión tiene? Y este tiene una sola dimensión, es un vector, ¿sí? Entonces, ¿pero qué estoy diciendo acá? Acá lo único que estoy diciendo es que tengo un identificador llamado números que es capaz de apuntar a un arreglo unidimensional de enteros. ¿De qué tamaño? El que vos quieras, pero unidimensional, ¿sí? Ah, mirá qué interesante. Entonces quiere decir, ¿sí?, que si yo declaro esto, números es capaz de apuntar a cualquier tipo de arreglo unidimensional de enteros. Es decir, que yo podría, en una línea siguiente, decir que números va a apuntar a un arreglo de enteros, por ejemplo, de tamaño 5, si quiero representar ese dibujo que hice ahí. La pregunta acá es la siguiente. ¿Cómo creo un arreglo acá en Java? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la palabra clave que uso para crear un arreglo? New. New. Entonces quiere decir que Java maneja los arreglos como si fueran objetos, ¿sí? Es decir, los arreglos, al igual que los objetos, van a vivir ¿en qué área de memoria RAM? En el Heap. En el heap, exactamente. Bien. Entonces, si yo quiero que mi identificador números apunte a un arreglo, va a tener que ser new. ¿Y qué sigue después del new? Tipo de dato. El tipo de dato. Identificador igual new, el tipo de dato, y luego ¿qué viene? El tamaño del arreglo. Tamaño. La dimensión y el tamaño de cada dimensión. ¿Sí? Como estamos trabajando con vectores, y bueno, digo, de esta única dimensión que tiene, ¿sí?, por ejemplo, el tamaño, exactamente. El tamaño. Genial. Entonces, si nos seguimos refiriendo a nuestro arreglo números, que tenemos arriba, nuestro identificador números, podríamos decir que números va a apuntar a un arreglo. Y después del new, ¿qué voy a tener que tener en cuenta? Que el tipo que ponga después del new sea el mismo que puse, ¿sí?, a la izquierda cuando lo identifiqué. Int, ¿no? Corchetes. Y en este caso, si quiero representar este vector que tengo dibujado acá, ¿qué tamaño tiene este vector? ¿Cuántas posiciones tiene? 5. 5. 4. 5. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué sucedió cuando hice esto? ¿Qué sucedió cuando hice esto? Cuando hice esto, ¿sí?, en esta primera parte, aquí, lo único que sucedió es que en el stack, ¿sí?, quedó creado un identificador llamado número capaz de apuntar a un arreglo unidimensional de enteros. ¿Qué sucedió ahora cuando se ejecute otra línea, la que tengo acá abajo? Lo que va a suceder ahora es que ese identificador números apunta a un arreglo unidimensional de 5 posiciones. Es decir, que después de que se ejecute esa línea, ¿sí?, en realidad se va a crear un objeto, que es un arreglo de 5 posiciones, ¿sí?, y números va a apuntar a ese objeto que es un arreglo de 5 posiciones, ¿sí? Ahora bien, y pregunto, cuando yo creo un arreglo, cada una de las posiciones, ¿se inicializan automáticamente o no? ¿Qué pasa? ¿Qué saben ustedes de eso? ¿Se inicializan en null? ¿Se inicializan en null? Y sí, porque tienen espacio de memoria, algo tiene que tener. A ver, Ya ustedes saben reserva hasta acá. espacio. Creo que hay que inicializarla en 0 en cada lugar. Bueno, y acá viene el debate, y esto es importante que lo tengan en cuenta. ¿Vieron cuando ustedes declaran una variable, ¿sí?, como atributo? ¿Qué sabemos? Que cuando las declaramos como atributo, se inicializan con sus valores por defecto, ¿no? Por ejemplo, si una variable es entera, ¿con qué se inicializa automáticamente? Con el Con 0. 0. Cero. Si es numérica, se inicializa con el 0. Bien. Si es booleana, Con el falso. con falso. Y si es, por ejemplo,
¿El carácter, si es char? Con null. No, porque no es un objeto. Char es un primitivo. Ah. Con el carácter vacío, ¿no? Con el char de vacío. Bien. Claro. Ahora, si esa variable atributo fuese de objeto, por ejemplo, fuese de persona, ¿cómo se inicializa? Null. Y el Null. nulo. En null. Si Null. fuese de string, de null, exactamente. Y si fuese de string, También el También. nulo. También también el la... null, porque string es un objeto, una clase va a ser, ¿no? Bien. Claro. Entonces, vieron que las variables atributos se inicializan con su valor por defecto. Ahora, si yo declaro una variable dentro de un método, ¿sí? ¿Se inicializa automáticamente con un valor por defecto o tengo que explícitamente inicializarla? Tenés que inicializar. Tengo que inicializarla, ¿no? Bueno, Sí. con los arreglos no sucede eso. Cuando yo declaro un arreglo, o cuando, mejor dicho, cuando yo creo un arreglo, ya sea como atributo, como local a un método, se inicializa automáticamente cada posición con el tipo de dato, de acuerdo al tipo de dato con el que fue creado ese arreglo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo creo este arreglo de 5 posiciones, que es de enteros, ¿qué va a haber en cada posición? Si se Va a inicializa empezar con automáticamente. 0. Todas van a tener guardado un 0, exactamente. Cada una de esas posiciones se inicializa con el valor 0. ¿Sí? Si este arreglo, en lugar de haber sido de enteros, de int, hubiese sido de string, ¿qué hubiese habido en cada posición? Null. Null. No, bueno, entendieron todo, entonces. Entendieron todo. Genial. Profe, Entonces, cuando se crea un arreglo, ya se inicializa automáticamente con sus valores por defecto. Entonces, cuando hablamos de inicialización, significa de qué pasa si yo quiero decirle no quiero que tengas 0 en todo. Quiero que, bueno, una vez que se creó, que tenga sus valores profe, 0. ¿Sí? si fuera float, ¿cómo sería? ¿Sería lo mismo que entero? Claro, 0, 0.0 que es 0. Ah, sí, no ¿Sí? sabía qué pasaba Sí. si era con coma, 000 o... Decir Sí. 0.0 es lo mismo que decir 0. ¿Sí? Por eso generalizamos y decimos que si es un arreglo de números, con 0. ¿Sí? Porque decir 0.0 es lo mismo que decir 0, ¿cierto? No, yo ¿Se decía en el entiende? caso si fuera un 5 o 5,1325 así, o no, eso no puede ser. No, pues se va a inicializar en 0. Ah, ¿Sí? Se va a inicializar en 0. Es decir, podríamos decir, para nosotros está vacío, pero en realidad cada posición, como este arreglo que estoy creando ahí es de enteros, cada posición va a tener 0. ¿Estamos? ¿Sí? sí. Bien. Ahora, puede suceder, ¿sí?, que yo ahora diga, no, está bien, están todas en 0, pero ¿cómo harían para poner, por ejemplo, acá, en esta posición, esperen que me parece que quedó muy grande, yo acá quiero guardar el valor 12, ahí, ¿sí? Y en esta posición quiero guardar el valor 75, ¿sí? ¿Cómo harían ahora para inicializar esas posiciones con esos valores? El 12 ahí y el 75 en esa posición. ¿De qué me tengo que valer acá? Y donde voy pongo el Y del tamaño. índice, profe. Claro, El claro. índice El para índice, acceder a la la posición. Exactamente. Está Exactamente. Entonces, este arreglo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes crean un arreglo, igual que en la mayoría de los lenguajes, ¿sí?, tienen un índice que van desde 0 al largo del arreglo menos 1. Es decir, que esta primera posición es la 0, esta segunda posición es la 1, ¿sí? Esta es la posición 2, esta es la posición 3, y esta es la posición 4, o el cajón 4, como le quieran llamar, ¿no? Entonces, ¿en qué posición está el 12? En la O 2. mejor dicho, quiero guardar el 2. 12. Índice 2. En la El índice 2. posición 2. ¿Cómo haría acá para dar en esa posición 12? Se le corta el audio, profe. ¿Cuál sería la Sí,
Sí, tiene que poner números y entre Bien. corchetes ¿Cuál sería el la índice sentencia donde va a ubicar. acá? Bien. Entonces, Corchete. cuando yo quiero guardar en alguna posición del arreglo, cuando yo quiero guardar en alguna posición del arreglo un valor, exactamente es el nombre que tiene el arreglo, el identificador, que en este caso es números, como bien dicen ustedes, entre corchetes, en qué posición, 2, y luego el igual para decir que voy a asignar ahí, que voy a meter el valor. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Vamos. Y para guardar el 75 sería básicamente lo mismo. Yo acá diría, en el arreglo números, posición 4, voy a guardar el 75. 5. ¿Sí? El 75. Ahora, ¿cómo harían para poder guardar acá, en esta primer posición? A ver, para que lo vean. ¿Cómo harían para guardar acá, en esta primer posición, la suma de los valores que están en la posición 2 y en la posición 4? ¿Cómo harían para guardar en la primera posición la suma de esos dos valores? ¿Cuál sería la sentencia acá? Y serían números. Números el entre de corchetes el 0. es igual 0, ajá. a números en el índice 2 más número en el índice 4. Bien. Entonces, si yo quiero decirle, che, guarda en la posición 0 la suma de los valores que están en la posición 2 y en la posición 4, ¿sí? Directamente acá, números, 2, ¿sí? Más números, corchetes, 4. ¿Se dieron cuenta? Lo voy a estirar un poquito más, ¿sí? ¿Se dieron cuenta que cuando ustedes ponen esto así, números, corchete 2, están haciendo referencia al dato que está guardado ahí adentro? Me estoy refiriendo en este caso al 12, ¿sí? Cuando pongo números, corchetes 4, me estoy refiriendo al dato que está guardado en esa posición. Me estoy refiriendo al 75, por ejemplo. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, nosotros ahora sabemos que si me dicen, declarate un arreglo, ¿sí? Declarate un arreglo de enteros, por ejemplo, es esto. Yo no sé el tamaño. Ahora, si me dicen, créate un arreglo de enteros, es la declaración y después la creación. Es decir, yo podría haber unido estas dos partes en una sola línea. Yo podría haber dicho acá que tengo un arreglo de enteros. Yo puedo unir la declaración y la creación en un solo paso. Es decir, que tengo un arreglo de enteros llamado números, que es unidimensional, que apunta a un arreglo de enteros de 5 posiciones. ¿Sí? Yo en un solo paso puedo declarar y crear. ¿Se entiende hasta ahí? Es válido eso. Sí, profe. Y es más, así están acostumbrados ustedes también, ¿no? Claro. Sí. Bien. Sí, yo al principio no sabía por qué era así. Y ahora, después de Bueno. mucho tiempo. ¿Por qué a veces se muestra en clase, por qué a veces un profesor muestra en clases que son dos cosas diferentes? Para que ustedes entiendan algo fundamental. Que en la declaración yo digo que hay un identificador unidimensional de enteros que puede apuntar a cualquier arreglo de enteros. Y paramos la música acá. Bien, tenemos esto hasta acá. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bueno, entonces, esto significaría, ¿sí?, que si yo tengo, por ejemplo, declarado que números es un identificador capaz de apuntar a un arreglo de enteros, ¿sí?, unidimensional, yo en una línea más abajo podría tener esto. Es decir, a números, que es lo que acabamos de ver, le voy a asignar un arreglo de enteros de 5 posiciones. ¿Sí? Entonces, en este caso, números, ¿sí?, primero recuerden esto, a ver, para que se vayan dando cuenta. En el stack y en el heap, ¿qué sucede? Miren, esto es fundamental que lo tengan en cuenta para que entiendan el comportamiento después de los arreglos. ¿Sí? No es un capricho. ¿Ok? Esto ya estamos trabajando a nivel avanzado de programación. Tenemos heap. Entonces, en el stack tenemos el identificador números,
Genial, que puede apuntar a un arreglo unidimensional de enteros. Cuando hacemos esto, ¿sí? El new, sí, profe, ya me dijiste que se crea un arreglo en el heap de 5 posiciones. Perfecto, ¿sí? Me vas entendiendo entonces. 1, 2, 3, 4, y creo que ahí están las 5. ¿Sí? Perfecto, entonces el número está apuntando ahora a ese arreglo. ¿Sí? Me terminó la mesa de nuevo. Está apuntando a ese arreglo. Ah, entonces quiere decir que vos líneas más abajo podrías tranquilamente decir que números apunta a un arreglo de enteros de 3 posiciones, por ejemplo. ¿Sí? ¿Eso es válido? Sí. ¿Y qué sucede en memoria? Y bueno, como hay un new acá, ¿sí? Se va a crear un arreglo en el heap de 3 posiciones. Se va a crear un arreglo en el heap de 3 posiciones, pero ahora número, ¿sí? No es que yo lo modifiqué al arreglo. Vamos a decir, ¿pero no era inmutable el arreglo? Sí, el arreglo sigue siendo inmutable. Lo que estás haciendo acá es creando otro arreglo y diciendo que ahora números apunta a este arreglo. A este otro de acá arriba no va a apuntar más. ¿Sí? A este arreglo que tengo acá arriba, esperen que a ver si lo puedo sacar, a este no apunta más. ¿No serían ¿Sí? dos objetos diferentes? Serían 2 objetos diferentes. ¿Y qué pasa con el arreglo de arriba de 5 posiciones? ¿Qué va a pasar? Y ¿Y desapareció? queda ahí, se borra o queda Se guardado borra. ahí. ¿Y quién lo va a borrar? ¿Quién lo va a borrar? Programadores. El garbage collector. El garbage collector. El recolector de basura, en algún momento se va a encargar de, cuando tenga ganas y tenga tiempo, de, ¡pumba!, sacarlo. ¿Me siguen la idea? ¿Sí? Bien. Bueno, resulta, ¿sí? Entonces van entendiendo el comportamiento de los arreglos de memoria. Eso es sumamente importante, ¿no? Bueno, y acá viene otro concepto. Resulta que ahora me piden a mí, me dicen, che, mira, créate un arreglo, ¿sí? No lo vamos a hacer tan complejo, porque me cuesta dibujar. De 3 posiciones, pero inicializalas, ya de entrada, cuando lo crees, inicializala con estos valores. Acá inicializala con un 12, acá con el 45, ¿sí? Esperen que saco la cámara, la galería, ahí está. Y acá inicializala con el 99, ¿sí? O mira, vamos a hacerlo para que se entienda, menos 50. Ahí está. Che, yo quiero que crees un arreglo y que se llame, este arreglo se va a llamar lista, por ejemplo, ¿sí? Créate un arreglo lista de números enteros, pero inicializala ya, créala, e inicializalo al arreglo de una, con esos valores. ¿Cómo haría? ¿Mm? ¿Cómo puedo, Definir en un solo el paso, Tipo de lista. el tipo, el nombre. ajá, el nombre, ¿qué dijimos? ¿Le vamos a poner? Ahí lo dijo, lo hizo Lista. abajo Gonza. Ahí en Ah, el chat. Lista. Lista. Ahí en el chat lo tiene Gonza. ¿De qué dimensión es el arreglo? No leo el chat yo cuando estoy hablando. De 3. ¿De qué dimensión es el arreglo? Corchete, 3. Corchetes, es de una Corchetes. dimensión. Bien. 3. No. Recuerden que del lado de la declaración no va el Igual a tamaño. new int. Esto es- claro. Bueno, igual, Ah, claro. New. Ahí, New. New ahí list. le pasamos el valor ahí. De dimensión. Ahí va la Ahora, dimensión. ahí va el Ahora- tamaño de esa dimensión. Acá, ahora- a la izquierda estoy diciendo de qué dimensión es, y a la derecha de qué tamaño. Bueno, pero yo ahí lo creé y está todo vacío, está todo en 0. Claro, le ¿Cómo faltan hago los ahora valores para poner todavía. esos valores? Ahí ¿Eh? donde va el Entre 3 tiene que ir el corchetes. 12, el coma, 45, coma, menos 50. Claro. Adentro de los corchetes. No. Bueno, no. No, llaves lleva. Llave. Claro. Ah, bien. O sea, sé que se puede, más o menos sé por dónde ir, pero es así. ¿Vieron? Es, después del Está mal, igual, pero no cuando tan ustedes mal. lo quieren inicializar, directamente ponen llaves y poner los las valores. llaves y los valores. 12, coma, Ah, sí, 45, tenés razón. coma, menos 50. Sí, ¿Sí? está bien. Una vez nos Entonces, hizo una pregunta, profe, de eso. Todas las exacto, son preguntas de examen. Sí. En Esto, ese caso no hace falta el new. en este caso no hace falta new, exactamente, porque es como que está implícito con esto que ponemos acá. Tampoco hace Ajá. falta el new, ni el tamaño, ni el tipo, porque él ya deduce que el tipo es de enteros, porque yo puse enteros acá, ¿sí? Y aparte porque acá a la izquierda estoy diciendo que va a ser de enteros. Si pongo un valor flotante, no compila,
¿sí? Y el tamaño va a estar dado por la cantidad de elementos que tienen. Entonces, esto que hacemos acá es, en un mismo paso, declaran el arreglo, lo crean y lo inicializan, ¿sí? Están haciendo todo en un solo paso. Estamos declarando, estamos creando e inicializando. Todo en una sola vez. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Buenísimo. Bien. Sí. Sí, profe. Son todas cosas que ustedes tienen que saber, son todas herramientas que ustedes tienen, porque en algún momento les va a resultar más fácil, ¿sí?, trabajar con esto que estamos viendo acá. Bueno, ahora tengo un problema, ¿sí? Yo necesito recorrer ese arreglo e ir mostrando, por ejemplo, los valores que tiene ese arreglo. Entonces, si yo quiero recorrer un arreglo, ¿cuál es la estructura iterativa más adecuada para poder recorrer un arreglo? Y el for. El for. Un for. El for, ¿sí? For, ¿Por qué el for? ¿Por qué el Porque for es tiene la más adecuada? el Tiene un contador. índice. Tiene un índice que puede ir aumentando a medida que ya termina de recorrer un espacio y puede seguir así hasta que termine el arreglo. Bueno, Un pero si yo iterador tiene. quiero... No, Porque tiene un limitante. No. A ver, Tampoco. yo también podría hacerlo con el while y uso un contador porque creado se- por mí. Claro, también. Claro. Porque con el for se predetermina Porque la tiene un cantidad de iterador, veces que va a profe. iterar. Porque sabés de antemano qué tamaño tiene, ¿sí? Vieron que si vos necesitas recorrer algo, decir, mira, yo necesito que esto se haga 20 veces. Como vos sabés la cantidad de veces, hace un for, fácil. Ahora, si la condición es diferente, y te dicen, che, mira, que esto se repita mientras, por ejemplo, no sé, hace avanzar el robot mientras tenga energía. ¿Cuántas veces se va a repetir? ¿Cuántas veces lo vas a hacer avanzar? No sé. ¿Cuántas exactamente? No sé la cantidad. Pero va a depender de la cantidad de energía que tiene. Entonces, cuando no sé de antemano la cantidad de veces, podría usar un while o un do while, ¿no? Entonces, por eso es el for. Bien. Entonces, yo puedo usar el for para recorrer. ¿Cómo uso el for? Bien. Vamos a ver las dos formas prácticas que ustedes ya las conocen. Puedo poner for, ¿no? El tipo de datos. Puedo poner for y poner el contador del for. Y también es cierto lo que ustedes dicen. Podría usar el mismo contador del for como índice, ¿sí? Yo podría poner acá int i igual a 5, por ejemplo, mientras i sea menor a 8, ¿no? Por decirlo de alguna manera, punto y comas, i más. Cierro paréntesis, y acá tengo que este for se repetiría, si no me equivoco, se va a repetir con 5, se va a repetir con 6, ¿sí? Y se va a repetir con 7. Así que se va a repetir 3 veces, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Iba a ir tomando valores 5, 6, 7, y yo necesitaría otra variable como para el índice, ¿no? Necesitaría una variable que vaya valiendo 0, ¿no? Para poder pararme en la posición. Variable, acá necesitaría una variable que vaya tomando valores 0, 1, 2, ¿sí? Entonces, ¿para qué voy a usar otra variable si puedo usar el mismo contador del for? ¿Sí? Entonces, acá yo digo, bueno, el mismo contador del for que me sirva de índice, que arranque en 0 y que no se pase de ¿cuánto? 3. Tamaño. Que no, que De sea tres, menor a ¿no? 3. De 3. Exactamente. No, tiene que ser tamaño menos 1, porque arranca desde 0 la regla. Entonces acá índice tendría de que regla. ser que sea menor a 2. ¿Sí? Claro. Entonces. Menor no, igual. acá es menor que Menor 3. igual. No, Sí. menor igual o Está menor bien que 3. sea Está menor que bien, 3. 3. A ver, Menor de Menor a 3. si pongo menor a 3, Es lo entra el mismo for que con el poner 0. Sí, Si pongo 0. menor a 3, entra con el 0. sí. Entra con el 2, entra con Con el el 1, uno. perdón. Entra con el 2, y cuando vale 3, ya no entra. Está. Porque se hace falsa esa condición. 3 no es menor a 3. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, puede ser que ustedes digan, también es válido si pongo menor o igual a 2. ¿Sí? También podría ser. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ujú. Sí. Bien. Lo importante acá es que yo necesito que i vaya tomando valores entre qué valor y qué valor. ¿En qué intervalo? ¿Cuál es el intervalo que tiene, de valores que tiene que tomar i?
¿Entre qué y qué? 0 Entre y 0 y 2. Entre 0 y 0 y 2. ¿Sí? Entonces acá sería system.out.println, ¿no? Y ahí podría ir mostrando, ¿y cómo le digo que me vaya mostrando los valores? No, el no, valor. no. Tiene que ser Lista, lista, Falta- subí. lista, corchete y. Bien, Claro. le digo, mostrame los datos que están guardados. Y en la I en el lista, medio. y ahí tengo que poner un índice, ¿no? Si yo pongo Claro. 0, ¿qué me va a mostrar siempre? 12. Cero. Posición El 0. Siempre me va a 12. mostrar el 12. Si yo 12. Claro. pongo un 0, siempre me va a mostrar el 12. Si pongo un 1, me va a mostrar siempre el 45. Ahora, ¿cuál es la variable que va a ir tomando valores 0, 1, 2? Y Y la variable del índice, Y. la variable del contador del for. Y, por ejemplo. ¿No? Perfecto. Ahora, puede suceder, ¿sí?, que yo al arreglo lo reciba por parámetro en un método. Entonces, si lo recibo por parámetro en un método, a un arreglo, ¿qué voy a desconocer? El tamaño. Si yo El tamaño y el Tamaño. un arreglo lo recibo por parámetro, ¿qué voy a desconocer de ese arreglo? Tipo, Void, tamaño. método 1, que recibe por tamaño un arreglo de enteros, ¿sí? Ahí tengo un método, ¿no? Así sería la declaración de un arreglo como parámetro de un método. ¿Qué desconozco de ese arreglo? Y sí, el tamaño. el Tamaño. tamaño. El tamaño, exactamente. Tamaño. ¿Se acuerdan que les dije que Java maneja los arreglos como objetos? ¿Sí? Ujú. Bueno, Sí. digamos que tienen los arreglos un atributo que me permite obtener el tamaño del arreglo. Un atributo público que me permite obtener el tamaño del arreglo. Sí, sí. Exactamente, Julieta. Punto len. Len. ¿Por qué hago énfasis en atributo? Porque en la clase string tienen un len también, pero no es un atributo, es un qué. En la clase string tienen Es un contador de. len. Es un Un contador método. de. Método, de ¿no? caracteres. Es un método. En la clase string, len es un método. Y acá es un atributo. Por eso es que yo acá podría decirle que recorra el arreglo, o sea, que el valor de i sea menor a, en lugar de poner explícitamente 3, ¿cómo diría? Menor al largo del arreglo. Ahí. Lista.len Listo, menos punto 1. len. Lista, Eh, punto len. punto len. ¿Sí? Vieron que es len un atributo, una variable, no pongo paréntesis. ¿Sí? ¿Estamos? Claro. Bien, perfecto. Entonces, Menos 1. no, porque ya ahí, Ya- ¿qué te va a devolver esto? ya el length arranca desde 0. ¿Qué va a devolver? ¿Qué devuelve este? ¿Qué dato va a tener el dimensión. atributo? La Tamaño. dimensión del El tamaño arreglo. del. Y se va a Tamaño. detener En uno este- antes. La En longitud. este caso puntual, ¿cuál es el largo de lista? El 3. 3. El 3. Entonces poner 3, como lo Es lo teníamos mismo. recién, Lo o mismo. poner, exactamente, o poner lista.len, va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Y Sí. cómo actúa el atributo, profe, ahí? ¿Cómo actúa? Actúa como el literal numérico que tenías recién, como si hubieses puesto un 3 ahí. Está bien, pero recibe una lista, un array, ¿y cómo lo convierte a entero? Te El devuelve Cuando un vos ponés- entero. Eso te devuelve entero el length. El método ese. Sí, pero no es un método. No, método, un por eso. atributo. Método Es un atributo. Cuando vos haces el new, cuando haces esto, cuando creas la lista, ¿sí? ¿Estamos? Java maneja el arreglo como si fuese un objeto. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que tiene atributos, ¿sí?, que se inicializan automáticamente con ciertos valores cuando vos creas el arreglo. Bueno, uno de los atributos, o el único atributo que vas a usar de un arreglo, es len. ¿Sí? ¿Por qué tiene un 3? Y porque cuando vos haces esto, el compilador, o mejor dicho, la máquina virtual, cuando crea el objeto arreglo, él automáticamente en el atributo len pone el tamaño que tiene.
de acuerdo a la cantidad de elementos, o a la dimensión, o al tamaño que vos le diste cuando lo creaste. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Sí? A ver, para que te ubiques. Supongamos que tenés la clase A, porque veo que no la estás entendiendo. Ahí. Y esta clase, evidentemente, para que vos puedas hacer lista.len, ese len es público, ¿sí? Para que vos lo puedas acceder. Si fuera privado, no lo podrías acceder. Entonces, imagínate que tenés una clase A con un atributo público entero llamado len. ¿Sí? Creo que lo escribí mal. Ahí está. Y vale, no sé, explícitamente le ponemos un valor. ¿Ok? Entonces, si vos desde afuera quisieras hacer algo con este atributo, ¿qué harías? Y desde afuera podrías poner directamente, cuando instancias el objeto de la clase A, podrías acceder directamente a ese atributo. Punto len. ¿Sí? Lo accedes como un atributo. Entonces, cuando vos haces esto, lo que representa esa línea es el número 30. ¿Sí? Esto representa el número 30. Porque len, en este momento, vale 30. ¿Sí? Bueno, algo parecido tiene el arreglo que vos creaste. ¿Sí? Tiene un atributo público entero, llamado len, que el valor que va a ir tomando ese atributo va a depender del tamaño de cuando vos creas tu arreglo. ¿Sí? ¿Vamos ya hasta ahí? Sí, pero es como que lo que quiero saber es por qué cuando lo llama se le asigna el 3. O sea, tiene que haber una función o un método que lo recorra y le vaya sumando 1 No. a cada posición. Cuando vos creas el objeto, es la máquina virtual la que cuando instancia el objeto, cuando instancia el arreglo, le asigna el 3. Porque el tamaño de tu arreglo es 3. ¿Sí? Es un atributo. Está bien. Es por decirlo de alguna manera, a ver, hay... vos... Está difícil, no profe, ¿eh? Que no. Podría explicarlo en código. Bueno. Así. A ver, ¿cómo te puedo decir? Es lo mismo que cuando vos, por ejemplo, declarás un enumerado. ¿Sí? El comportamiento que tiene el enumerado en memoria lo maneja la máquina virtual. Para nosotros es una caja negra. Lo mismo sucede acá. Cuando vos instanciás un arreglo, ¿sí? La máquina virtual asigna espacio en memoria, ¿sí? Crea un objeto especial. Ahora, ese objeto especial, ¿qué? ¿Tiende de object? No, es un objeto especial que lo único que va a tener es un atributo público que es len. ¿Cómo lo inicializa? Y no sé cómo lo hace la máquina virtual por dentro. No sé cuál será el algoritmo que corre la máquina. Evidentemente, le pone un 3 porque va a saber el tamaño, o porque cuando creas el arreglo decís explícitamente los elementos que tiene, ¿sí? O vos ponés la dimensión. Cuando vos haces, por ejemplo, haces el new, int, y ponés el tamaño del arreglo cuando lo creas, ¿sí? Ahí es cuando la máquina virtual a ese atributo le pone valor 3. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? No sé. No sé cómo está implementado eso. Lo hace ella automáticamente. Está bien. Sí, si querés saber Yo eso. quiero que vos sepas es que acá es un atributo, que lo que te garantiza la máquina virtual es usarlo, porque yo cuando vos creaste el arreglo ya le puse el tamaño ahí. Nunca te vas a encontrar con un valor incorrecto, ¿sí? Porque yo me encargo de crearlo o de inicializarlo cuando vos creaste el arreglo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí, Usalo ya como entendí. atributo. Usalo como atributo. Eso es lo que te garantiza la máquina virtual. Bien. Entonces, básicamente ahora lo que sabemos es cómo crear un arreglo. Sabemos la diferencia entre lo que es declaración, creación, inicialización, y que tenemos la posibilidad también, si queremos, en un mismo paso, declarar, crear e inicializar el arreglo. ¿Sí? También sabemos, básicamente, cómo podemos recorrer un arreglo. Ahora, hay otra forma de recorrer un arreglo usando lo que llamamos un for mejorado. ¿Sí? No for each, porque el for each es de .NET, ¿no? Yo puedo usar el mismo for,
de una manera especial para recorrer lo que sería o una colección, ¿sí? O un arreglo. ¿Cómo uso el for mejorado? ¿Cuál es la sintaxis del for mejorado? For, ¿y qué se pone primero? ¿Se acuerdan? Que va a Tipo de dato, recorrer. ¿no? Ahí Marinera puso. El Es tipo. para la... Eso. Primero va, no puedo leer el chat cuando estoy hablando, porque no lo saco, por eso no puedo ver. Por eso abran el micrófono, yo lo veo, yo lo escucho. Bien, el tipo de dato, ¿sí? ¿Qué más? Una variable auxiliar. Una Una variable variable para auxiliar. iterar, ¿sí? Para iterar. Una variable que voy a usar para iterar, bien. ¿Y qué sigue ahora? Coma. 2 puntos. 2 puntos, exactamente, y el arreglo Lo que que voy a voy a recorrer, recorrer. claro, lista, lo que sí. voy a recorrer, o el arreglo o la colección, ¿no? En este caso es un arreglo. En este caso, el arreglo que voy a recorrer. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa esto? Que en cada iteración, ¿sí? En cada vuelta de este for, esta variable va a ir apuntando a un elemento de la lista, ¿sí? De ese arreglo. Profe, Por lo ¿por qué tanto, es mejorado? ¿Por qué se le dice ¿por qué mejorado? ¿Qué es mejorado? lo mejor? Es el nombre que le pone, por decirlo comercialmente, Java, ¿sí? Para decir, mira, en realidad, cuando vos escribís esto, el compilador lo transforma en esto, por detrás, ¿sí? Y es mejorado porque te resulta más cómodo a vos, como programador, interpretar esta estructura que tener que poner, a la hora de escribirlo, el contador, tener en cuenta el largo del arreglo, ¿sí? A eso. Y es muy parecido al for each que tiene .NET, ¿sí? En realidad, el mejorado es each. Entonces, en .NET hay un for, una sentencia, ¿sí? Que así como tienen el for, tienen también un for each, ¿sí? Y ustedes lo tienen como funciones en las colecciones también, for each. Pero es un método ese. ¿Está? Entonces, no, de nada. Para recorrer este tipo de arreglo, ¿sí? Para recorrer este arreglo, ¿cuál sería el tipo del arreglo? En este caso, en este ejemplo, ¿no? Entero. ¿Cuál es Entero. el tipo? Entero. Sí, Int. Bien. El nombre de la variable iteradora. Bueno, puedo ponerle cualquiera, ¿no? Cualquiera. Lista en este caso. Entonces, Lista. ¿qué obtengo en cada posición cuando recorro esto? ¿Un qué? Un número. Un número. Le podríamos poner número, ¿no? ¿Y cómo se llama el arreglo que vamos a recorrer? Y lista. 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 Perfecto. Entonces ahora, si dentro de este for quiero mostrar cada elemento de esa lista, ¿sí? Print line. Yo acá puedo poner número, ¿sí? Entonces, en la primera vuelta del for, número, ¿qué va a valer? 12. Y el 12. 12. Eso, y en la segunda 45, y en la Vale. tercera menos 50, y así sucesivamente. Es Perfecto. lo mismo de arriba, pero más simplificado. Exactamente. Lo mismo para analizar, ¿sí? Inclusive. Y Ahora hay bien, menos probabilidad de escribo error esto y también, ¿no? el compilador me lo transforma en eso, ¿sí? Mira, siempre depende de lo que vos necesites hacer, ¿sí? Por ejemplo, si vos acá dentro de este for quisieras hacer, si vos dentro de este for quisieras hacer referencia al próximo elemento, decís, yo quiero mostrar el elemento que estoy recorriendo y al mismo tiempo el que está más adelante. Por ejemplo, con este for no tendría forma de hacerlo, ¿sí? Con este sí, estoy recorriendo y el que sigue, ponele, uy, perdón, y pegué la cita. Y el que sigue, ¿sí? Un ejemplo sonso, va a dar error esto en algún momento, pero bueno, acá, si yo quiero mostrar el elemento que estoy recorriendo y el que sigue, yo podría poner acá i más 1, ¿sí? Al índice le sumo 1, ¿o no? Ahora, Sí. con este for no podría, por ejemplo, si quisiera hacer algo como eso, ¿sí? Se O sea puede hasta que el penúltimo de la lista. hay situaciones, ¿por qué se les muestran las dos cosas? Porque hay situaciones en las que podés tranquilamente hacerlo de esta manera, ¿sí? Y hay situaciones en las que te vas a ver obligado a usar un for tradicional
común y corriente como sabes usarlo. ¿Sí? ¿Estamos? Y hacer algo. Entonces, nos piden crear una clase, vamos a poner en práctica lo que estamos viendo. Entonces, nos piden crear una clase de nombre procesa con un método estático, buscar menor. Este método recibe por parámetro un arreglo de string y retorna de esos string el de menor longitud. Bien, entonces, para cumplir con este desafío, van a tener exactamente 15 minutos. Se van a abrir las salas, ahí yo les paso por acá por el mismo chat. Profe, El ¿recibe enunciado. 1 o 2? Recibe un arreglo de string. ¿Sí? Este método recibe por parámetro un arreglo de string. Un arreglo de string. Y retorna el string de menor longitud. ¿Se entiende? ¿Pero lo compara con otro que ya está o cómo hace? Recibe una lista de palabras y te tiene que decir cuál es la palabra de las que recibió pero está, de menor longitud. ¿Sí? De las palabras. ¿Sí? El string, la cadena de menor longitud. De la regla. Claro. ¿Sí? Que están en ese arreglo. Exactamente. Bien. Bueno, tienen... Bueno, por las dudas, entonces acá tenemos el método buscar menor, ahí tienen el ejemplo de código, y desde el main, la prueba de cómo lo podemos llamar. En este caso, probaron de, si quiero llamar al buscar menor sin pasar un arreglo, pasándole nulo. Perfecto.